заметили жука. Пера мы зимние закрыли. А он живой, он жив пока. Жужжит в окне, расправив крылья. И я зову на помощь маму. Там жук живой. Раскрой главу. Тем, что мы руками там дергаем, ногами, мы снимаем напряжение. En el Hospital Psiquiátrico de Moscú, Kanushkina, número 4, se encuentra el Instituto de Psiquiatría de Moscú, que al mismo tiempo alberga la asociación Nuevas Posibilidades. Esta asociación me invitó a crear un grupo psicoterapéutico que llamé Ópera. Durante más de un año y medio, pacientes del hospital psiquiátrico y pacientes externos que vivían con sus familias participaron en este grupo de manera completamente voluntaria. Fue una experiencia de todos los días jueves, de 1 hora y media o 2 horas máximo, donde los pacientes podían venir, quedarse o irse libremente según sus propias necesidades y urgencias. Los participantes sufrían de afecciones como esquizofrenia, bipolaridad o sufrían de depresiones importantes. Esta versión, que con Tania Simonenkova, cineasta moscovita, llamamos la versión 0, tiene una duración de 16 minutos aproximadamente y corresponde a una sinopsis, pero que no contiene la música, la temática poética ni el concepto procesual que Tania Simonenkova le dio a la versión larga de 45 minutos. La versión que estamos viendo ahora es una versión corta y experimental. El grupo Ópera es un grupo psicoterapéutico informal en donde los pacientes pueden participar o no, entrar y salir, decir o no lo que quieren y piensan, desplazarse, levantarse o quedarse sentados como les sea posible. Lo esencial del grupo es cómo crear una dinámica heterogénica en la cual cada uno, diferente como lo es del otro o de la otra, puede inventarse un espacio singular y propio, un espacio grupal que le permite a cada cual de inventarse un espacio propio, singular, una manera de poder encontrarse y reencontrarse en este universo de confianza, de estima de sí mismo, de sí misma, un universo en el cual los participantes, y lo digo modestamente, pueden sentirse a gusto. Lo esencial de esta dinámica psicoterapéutica informal es que el animador, en este caso yo mismo, lanza dados sobre la mesa con distintos números y que los pacientes van o no a entrar en relación, en resonancia. Los pacientes son libres de asociarse o no a ese movimiento, ascendente o descendente, según las necesidades del momento y de cada cual. Es así que van a contar un relato, verdadero o no, eso poco importa. Lo esencial es la puesta en expresión de un estado intensivo, de un momento
y o moverse, desplazarse físicamente, levantarse, por ejemplo, a fin de poner en movimiento el cuerpo, dirigirse al pizarrón y, por ejemplo, dibujar, como también se puede ocupar el espacio y contar, por ejemplo, algo excepcional, cómo movilizar un relato delirante y dibujarlo. Dibujar, trazar en el pizarrón ese mismo relato delirante que en ese momento le es posible de expresar. Otros van a poder, por ejemplo, contar una historia o un suceso doméstico, fruto de una situación de soledad aguda en la casa. Como por ejemplo, una mujer que cuenta cómo su marido, muy alcoholizado, estaba pescando en un río de Moscú, se resbaló y se ahogó. La paciente cuenta que a partir de ese momento ella entró en una gran depresión. Al ver que la mujer se deslizaba hacia un estado de una profunda tristeza, le pregunto si en su casa ella tiene un animal. Ella responde que tiene un perrito e inmediatamente le pregunto si puede decirnos cómo ladra su perrito. Entonces ella imita el ladrido de su perro. ¡Guau, guau! Y a partir de ese momento, de ese relato, compusimos una polifonía con la imitación que los otros asistentes hacían de sus animales domésticos, resultando una polifonía de sonidos, una situación colectiva en la cual lo que importa es el estar ahí, en el grupo. Vale decir, poder preservar su singularidad al interior de un colectivo. Lo que es evidente cuando se vive una situación de extrañeza esquizofrénica o deseante. Este espacio inventado es posible, viable y vivible porque se pudo crear esta condición óptima de empatía en la que cada cual se pudo crear su propio Umwelt, creándose una bifurcación temporal, disociándose del tiempo mayor, de la celeridad, del estrés, de la ansiedad, de la angustia y de la espera, para poder pasar a una especie de duración en la cual el desafío es de poder darle tiempo al tiempo, fabricar un tiempo, un espacio inventado perfectible a la fabricación de tiempo, un tiempo singular para que el otro, la otra, pueda advenir, es decir, venir o ir hacia él según sus conveniencias y posibilidades. En ese espacio inventado, gracias al canto, la poesía, la escritura, la pintura y el dibujo, la puesta en movimiento del cuerpo en relación, se puede evaluar y analizar el beneficio, por ejemplo, del consumo farmacológico y los efectos secundarios de ese consumo, así como los aspectos o estados cualitativos de la vida de esos pacientes. En ese sentido, esta experiencia psicoterapéutica informal es posible solamente si este espacio está habitado de altos coeficientes de libertad, en donde no existe ninguna coerción, en donde la estructura del grupo, individual como colectiva, se construye, se arma y se desarma según las conveniencias y las disconveniencias de cada cual. Este trabajo de animación psicosocial
término que creé en el Centro Racard en Ginebra hace algunos años depende y es viable solamente si las personas pueden apropiarse de ese espacio posible. Este espacio inventado que llamé ópera no cae evidentemente del cielo. Todo esto se armó y se desarrolló inicialmente en el Centro Racard en Ginebra, con residentes que vivían problemas importantes de la personalidad. Y en este grupo ópera es una suerte de continuación en otro territorio y otro universo de la experiencia racardiana. La radicalidad de esta experiencia se percibe y es factible solamente si se reinventa o se inventa otra temporalidad. Esta otra temporalidad se compone de una multiplicidad de velocidades, de duraciones y de lentitudes correspondientes a cada paciente, razón por la cual es un espacio que se construye y que es peculiar en cada reunión. Pude observar cómo cada participante logra inventarse su propia temporalidad de manera de crearse una estructura mínima, vivible, desarrollarse un sistema perfectible para permitir la puesta en movimiento de procesos de rehabilitación de sí misma, de sí mismo. De chacun d'entre eux, donc c'est un espace qui se construit au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure. A las personas que les interesa esta experiencia y algunas nociones evocadas, estas se encuentran en la práctica de la psicoterapia institucional fundada por el doctor Francesc Tosquelles en Saint-Alban, en Francia. Y la experiencia de la clínica de Laborde, también en Francia, desarrollada por Jean Oury. Experiencias que yo visité a la luz de la filosofía de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, además de los aportes de Paul Virilio y de la dimensión de la celeridad. Difícilmente se puede crear estos espacios inventados y experiencias adyacentes sin un mínimo trabajo de conceptualización y teorización. Dans la création de ces espaces sans une théorisation minimale. Хорошо.